Vamos a estudiar la clase La obediencia de Jesús, segunda parte. Vamos a ver qué podemos aprender de este tema. Bendito sea el nombre del Señor, a ver qué hay de enseñanza. Siempre hay algo de enseñanza para nuestra vida espiritual, solo que hay que ver ahí las cositas bonitas, ¿verdad? Que la Escritura siempre tiene cosas bien bonitas para cada uno de nosotros, siempre tiene cosas especiales, siempre tiene algo ahí que a veces está como escondidito, pero si lo escudriñamos y le sacamos ahí lo importante, vemos, wow, aquí hay una buena enseñanza para nuestra vida espiritual, para todos, siempre hay una enseñanza para todos, todos tenemos que comer algo de esta clase con la ayuda de Dios. Agosto 19 de 2017, la obediencia de Jesús, la obediencia a la ley es el primer subtópico, Mateo 5:17. Vamos a empezar rapidito con la clase. Mateo, vamos a tener una clase rápida ahora. Mateo 5:17. Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 17. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Bien? Qué bueno, gloria al Señor. Te veo más joven. No sé si será porque yo me estoy poniendo más viejo, pero te veo más joven. Ay, Señor, porque no traigo lente, a lo mejor no te alcanzo a distinguir bien todas las canitas y las arrugas. Bueno, Socorro no tiene arrugas, canas sí, pero arrugas no. Mira, y hablando de que estamos medios acabados, entrando María Elena. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Bien? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Todos estamos bien, bendito sea el Señor. Milka, Milka está jovencita, pero con ese niño que tienes, wow, en 3 años ya te quiero ver así. Más o menos vas a tener la cara de Naborina. No, Naborina, en 3 años con ese niño candela que tiene, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver Mateo 5:17, dijimos, vamos a darle lectura y le vamos a pedir a nuestra hermana Inés, que nos dé lectura o que lea la palabra de Dios en Mateo 5:17 y que nos diga algo aquí de la palabra del Señor, a ver qué enseñanza hay aquí de la obediencia del Señor Jesús a la ley, a los profetas. Vamos a escuchar, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Jesús en este versículo, ¿verdad?, nos enseña, que Dios me la honra y la gloria, que Él en ningún momento quiso hacer un lado la ley o desobedecer la ley, sino que la ley viviendo. Por aquellos que piensan y que creen que la ley que clavó en la cruz no fue esta ley, porque esta ley moral es viva y eterna, ¿verdad?, que es la que va a regir nuestras vidas, y Él solamente lo vive en la iglesia. Como por ejemplo podemos tomar el ejemplo cuando Él decía, oyeron que en los antiguos dijeron, no adulterarás, o con el simple hecho de mirar a una mujer deliciosamente a la sanidad de tu corazón. Él vino a engrandecer la vida, a enriquecer la vida, a ser más difícil, ¿verdad?, para que sea más obediente a la santa ley de Dios. Es lo único que puede entender, que Dios toma la vida. Amén. ¿Qué enseñanza de Jesús? ¿Qué enseñanza para nuestra vida? Porque Él vino, si hablamos del sábado, Él guardó el sábado, los mandamientos, no tuvo dioses ajenos, imágenes, honró, desde chiquito vimos, ¿verdad?, que honró a su padre y a su madre. O sea que nos da una enseñanza de obediencia, que siendo hijo, porque siempre como hijos a veces queremos privilegios, a veces como hijos queremos privilegios, y Él no tomó los privilegios de hijo, sino que vino a ser obediente aquí cuando anduvo aquí en la tierra, y eso nos da una buena enseñanza a cada uno de nosotros. Nos enseña que no porque tengamos ciertos privilegios nos vamos a tomar de ellos y decir, hey, yo a lo mejor tengo esta oportunidad porque soy hijo de fulano, o porque tengo tal grado, o porque soy fulano de tal. No,
todo mundo, todos tenemos que entrar a la obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿quién más que Cristo? ¿Quién más que el Señor? ¿Hay alguien más que Cristo? No. ¿Hay alguien más que el Señor? No, no hay nadie más que Él. Y Él entró a la obediencia. ¡Wow! ¡Qué enseñanza, qué enseñanza para cada uno de nosotros! Él fue obediente, como leímos en la clase anterior, hasta la muerte y muerte de cruz, en lo que hablaba, en lo que hacía, en lo que decía. En oración fue obediente, en los mandamientos fue obediente, en todas las cosas, en predicar, Él fue obediente al mandamiento de su Padre, en todo lo que hablaba. Este mandamiento recibí de mi Padre, no lo hablo por mí mismo, esto viene de mi Padre. O sea que vino a obedecer, a darnos el ejemplo que como hombre, como carne, por eso es la obediencia de Jesús, que como hombre sí se puede. En este mundo sí se puede obedecer a Dios. Y ahora a la gente le parece imposible. No, eso no se puede. La vida que habla aquí la palabra de Dios no se puede. Sí se puede con la ayuda de Dios. Si nosotros vivimos enamorados y con la convicción de que hemos sido llamados por Cristo, sí podemos con la ayuda del Señor. Porque Cristo vino en carne y lo pudo. Porque Pablo fue hombre de carne y pudo obedecer a Dios. Porque Elías, dice la Escritura, era hombre semejante a pasiones como nosotros, hombre de carne, y pudo obedecer a Dios. ¿Y vivió en un mundo diferente? No, era este mundo donde ellos vivieron y fueron obedientes. Y también Jesucristo fue obediente a su Padre y nos da un buen ejemplo de que se tiene que obedecer. Nada de que, no, yo vengo de los cielos, yo vengo de lo alto, yo soy Dios, yo no tengo necesidad. Pero obedeció. Él era Señor del sábado, pero guardó el sábado. Pero lo obedeció para enseñarnos que la obediencia es un factor importante en la vida del cristiano, en la vida del hombre de Dios. La obediencia cuenta mucho. La obediencia vale mucho en nuestra vida, en nuestro caminar. Aquí en la iglesia de Dios, ser obediente cuenta mucho. ¿Por qué? Porque los que somos papás nos damos cuenta cuando un hijo obedece, tú te sientes bien, dices, qué bien que mi hijo obedeció a la voz a la que yo le ordené. Pero si no obedece, te sientes mal, dices, no obedeció a lo que yo le mandé. Imagínense Dios, ¿qué piensa de nosotros cuando no obedecemos, cuando no cumplimos la orden divina del cielo? ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con nuestra vida cuando no obedecemos la voluntad de Dios? Y Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido a terminar eso. Yo vine a cumplir. Yo vine a obedecer también la orden de mi Padre. Yo vine a cumplir aquí en la tierra. ¿Y la obedeció o no la obedeció? Sí la cumplió. Él la obedeció para darnos el ejemplo de que se puede, viviendo en la carne, se puede obedecer. ¿Por qué? Porque se desprendió a las cosas de este mundo para vivir de acuerdo a la orden de su Padre. Y esa es una enseñanza muy grande para nuestra vida espiritual. Y poco a poco nos vamos a ir metiendo más profundo. Miren lo que dice, hacer la voluntad de su Padre. Juan 6, 38 al 39. Vamos a ver, Juan 6, 38 al 39. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. San Juan, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Oigan lo que dice la palabra de Dios. 38 y 39, San Juan 6. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere
no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. ¿Qué les parece? Todo lo que Él me diere, que no pierda ninguno, que no pierda nada de lo que Él me ha dado. No puedo perderlo. En otras palabras, el Señor obedeció para ser un pastor también aquí en esta tierra. Por eso dice en San Juan 17:12: y de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Qué pastorado del Señor Jesús, qué manera de guiar el rebaño, qué forma de llevar a los suyos con paciencia, pero enseñando. Porque analicen la vida de Jesucristo, vean la vida del Señor, cómo llevó Cristo el rebaño, cómo llevó Cristo a su iglesia, cómo llevó Cristo a los suyos, cómo los encaminó para irlos formando, para irlos haciendo, para irles dando figura, para que se formaran como hombres de Dios. Y esa virtud la tiene el pastor. Esa virtud la tiene un buen pastor, uno que sabe lo que vale una oveja, uno que conoce lo que vale un alma, uno que entiende la importancia de lo que vale un pequeñito que está aquí sentado. Y Jesucristo lo entendió. Por eso todo obedecí de mi Padre. Y dice la Escritura: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que le resucite en el día postrero. Esos que me da tengo que guardarlos, tengo que cuidarlos, tengo que llevarlos. Y los llevó hasta el final de la carrera, los formó, los hizo discípulos del Señor por su palabra, por su enseñanza, por la forma de amonestar, por la forma de hablarles, por su forma de vivir. ¿Qué le podían reclamar al Señor? ¿Qué le podían decir al Señor? ¡Hey, nos estás dando mal ejemplo! No, porque Él era el ejemplo en las cosas. En la sencillez, Jesucristo. En la humildad, Jesucristo. En la predicación, Jesucristo. En las virtudes, imagínense, era el Señor, pero en carne. En carne estuvo aquí en la tierra. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que comprenderlo, que vino así palpándose también. No era un espíritu que no sentía, no, Él sintió. Él comió. A Él le dolieron los latigazos, a Él le dolió la corona de espinas, pero llevó a los suyos, los llevó con Él, los formó, los hizo, porque entendió que se los había dado su Padre. Y qué lindo es entender eso. Qué lindo es comprender lo que vale un alma. Qué lindo es entender lo que vale un hermanito que está sentado aquí con nosotros. Y en el momento difícil, tocarle el corazón. Y en el momento que se está desviando, decirle como el Señor, claro, en forma diferente, pero decir: hey, Pedro, ¿me amas? Tocando la fibra del corazón, tocando el sentimiento, entendiendo que era un alma que a lo mejor lo había encontrado de una manera que no estaba bien. Pero Pedro, ¿me amas? ¿Entiendes por qué fuiste llamado? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Para eso te traje. Este es tu ministerio. Qué lindo cuando aprendemos a tocar el sentimiento, no a herir, no a herir. El Señor nunca hirió a los suyos, no, siempre tocó el corazón. Por eso esa es la vida de un pastor. Y
Dice nuestro esfuerzo, ser cristiano, ¿es qué? Hay que tratar de apegarnos o de acercarnos a la vida de Jesús, como Él fue. No inventemos cosas que están fuera de lo que es la vida del Señor Jesús. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? De verdad, nos da un ejemplo de obediencia para que nosotros veamos que sí se puede. ¿Y tuvo problemas? Sí tuvo problemas. Sí pasó por procesos también, pero nunca dejó a los suyos. Nunca los dejó. Y ese es el amor de un pastor. Yo tengo que seguir con los míos, de los que me da, no los puedo perder, porque mi Padre me los ha dado. ¡Qué forma de ver el rebaño! ¡Qué forma de mirar la iglesia! ¡Qué forma de mirar su pueblo, su gente! Sino que yo los resucite en el día final. ¡Wow! ¡Qué tremendo, de verdad! ¡Qué bonita forma del Señor para tocar el alma! ¡De verdad! ¡Qué hermosa manera para tocar el sentimiento de los que somos sus siervos! Por eso, siempre en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ser está, hey, ¿hay alguno por ahí? Voy a ayudarlo con la ayuda de Dios, porque Cristo es mi ejemplo, porque Cristo es lo que yo debo de imitar con la ayuda de Dios. Entonces, buena enseñanza del Señor Jesús, y a la hora de reprender tuvo que reprender, pero con amor, siempre tocando, siempre enseñando la importancia que es aún el más pequeño aquí en la iglesia del Señor. Buena enseñanza, la obediencia del Señor Jesús, hasta para ser un pastor. Para todo nos da una enseñanza. En la aflicción, Lucas 22, 41 al 42. Vamos a ver, Lucas 22 rápidamente. Lucas 22, 41 y 42. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: y él se apartó de ellos, ahí en el monte de las olivas, ya, ¿verdad? En el momento de la aflicción, en el momento difícil, cuando venía esa pasión de Cristo, el sufrimiento fuerte, los momentos de angustia más fuertes que iba a pasar el Señor, se apartó de ellos como un tiro de piedra. Imagínense cuando tiras una piedra, más o menos ahí los discípulos, y se apartó, él se fue allá aparte solo, y puesto de rodillas oró. Qué lindo, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Viene el proceso difícil, viene el momento de la aflicción, viene el momento más duro, porque él sabía que su hora había llegado. Él conocía que el momento difícil había llegado, y se fue a orar a su Padre y a pedirle: Señor, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero que se haga tu voluntad. Yo quiero hacer como tú quieres. Es el momento de la aflicción, es el momento más duro, pero qué manera de orar a Dios, qué forma de orar a su Padre, qué forma de expresarle el corazón, de abrirle el corazón y decirle: Señor Dios, aquí voy a pasar el momento duro. Es un vaso de aflicción, es un proceso difícil en mi vida. Haz que paso este vaso de mí, pero no como yo quiera, sino como tú, porque esa es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no queremos que pase como Dios quiere, sino como nosotros queremos.
y renegamos, porque así es el hombre, porque así somos los hombres en realidad, y no nos gusta. ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y por qué a mí me toca esto? ¿Y por qué a mí me mandaron para allá? ¿Y por qué yo tengo que hacer aquello? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad del Señor. Porque eso es lo que Dios pide de ti. Y a otro le pide otra cosa distinta. Pero Dios de todos demanda fidelidad. Dios de todos demanda que hagan su voluntad, y en su voluntad a veces están los procesos, y en su voluntad a veces están las piedras en el camino, y en su voluntad a veces está que tengamos que llorar, y en la voluntad de Dios estaba que Cristo tenía que padecer. Y en la voluntad de Dios estaba que uno de los que andaban con Él los iba a entregar, o lo iba a entregar con un beso en la mejilla. Y esa era la voluntad de Dios, y Cristo no renegó. Cristo no dijo: ¿por qué tengo que morir así? ¿Por qué tengo que ser entregado por uno de los que andan conmigo? No, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¡Qué forma de ver! ¡Qué bonita manera de ver el proceso duro en la vida! Y a veces cuánto renegamos, cómo nos aflige a veces un proceso difícil. Y si ese proceso es el que te dice que vas a tener acceso al cielo, ¿qué tal? ¿Qué tal con eso? Y si eso que estás pasando es el fuego por el que dijo que teníamos que ser pasados para probarnos a ver si somos oro puro, ¿vamos a renegar de eso? ¿Vamos a renegar por eso? Señor, que se haga tu voluntad. Haz que pase este vaso de mí, pero no como yo quiero. Qué linda manera. Qué hermosa forma de entender que hay que obedecer aún en los momentos difíciles, porque cuando todo nos sonríe, sí, jijiji, jajaja, qué linda iglesia y qué bonito los hermanos, y hasta Ponce lo vemos hermoso, porque óyeme, qué tremendo, mira, hoy aquí todo está lindo, qué tremendo. Edison se nos parece una figura pública. ¿Por qué? Pero viene el proceso y todo nos parece mal. Todo nos parece mal. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas ahí solos, donde nadie nos ve, como el Señor se retiró solo para orar a su Padre? Señor, viene el proceso. Haz que pase este vaso de mí, pero no como yo quiero. No como yo quiero, que se haga tu voluntad, porque quiero estar en la voluntad de Dios. ¿Qué tal si miramos así? Qué difícil es, pero qué hermoso es. Qué hermosa es esa mirada. Qué lindo es cuando el hombre de Dios puede ver las cosas así, como Cristo. Cristo, qué ejemplo nos da en obediencia. Y vamos a terminar con Hebreos. Hebreos 5, 7 al 9. Vamos a terminar allí. Vamos a ver. Hebreos 5, 7 al 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: el cual en los días de su carne, hablando de Jesús, cuando estuvo en carne, estamos hablando del Señor cuando vivió en la carne, ¿ok? El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, de esas lágrimas que dice la Escritura que le rodaban, ¿verdad? Como si fueran gotas de sangre. ¡Wow! Ese momento de aflicción, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo.
ese miedo, ese temor reverente en el momento difícil. Y qué duro es tener ese temor de reverencia cuando estamos en el momento de la aflicción, porque por lo regular nosotros gritamos, por lo regular nosotros nos quejamos, pero en el momento difícil debe de haber ese temor de reverencia hacia el Padre Celestial. Hey, estoy pasando, voy a orar a mi Padre, pero no le voy a reclamar, voy a tener temor, con reverencia a mi Dios, porque Él es mi Dios, porque reconozco quién es Él, porque sé mirar quién es el que está en el cielo, porque sé reconocer quién creó los cielos y la tierra, quién fundó las cosas, y voy a mirar con una reverencia de temor a mi Padre Celestial, y no le voy a reclamar y no le voy a decir por qué, sino voy a orar para que me ayude, para que me sustente aún en el momento difícil. Por eso dice la Escritura: y fue oído por su reverencial miedo. ¿Pasó por el proceso? Sí lo pasó. ¿Pero lo escuchó Dios? Sí lo escuchó Dios. Claro que lo escuchó. Claro que lo escuchó Dios desde los cielos. Pero ese era su proceso. Pero ese era su momento de aflicción. Pero Dios lo escuchó, porque en esa aflicción y en esa muerte estaba la victoria más grande que hay en la humanidad: el perdón de nuestros pecados. ¿Lo escuchó Dios? Claro que lo escuchó Dios. No creas que Dios no te escucha. No creas que si pasas por el proceso no es porque Dios no te escuche. No es porque Dios no te ame, es porque quiere que tú sufras para que aprendas a amar más a Cristo, mi hermano. Para que entiendas que este es el camino de Dios. Para que entiendas que es el camino que nos dejó Jesucristo a cada uno de nosotros. No es porque no te escuche, Señor, no me escuchas, sí te escucha. Pero quiere que tú sufras. Quiere que aprendas, que entiendas que Él es nuestro Dios. Por eso en ese momento no grites, no reclames. No, mi hermano, con reverencia, con temor, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es el creador, porque Él fundó las cosas. ¿Cómo le voy a reclamar? ¿Por qué le voy a reclamar si Él mandó a su Hijo para que diera su vida? ¿Por qué le voy a reclamar? Ten reverencia, con mucho temor. Sigue diciendo la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira qué lindo. Por eso aprendió a ser obediente más al Padre. No te sientas mal. Eso te va a enseñar a ser obediente. Te vas a sentir bien cuando hayas pasado por ese proceso. Y termina el versículo, el 9: y consumado, o habiendo acabado su obra, en otras palabras, y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y yo les pregunto, esto que hemos aprendido, esto que hemos oído o leído en las Escrituras, ¿no es salud para nuestras almas? Esto es salud. Esto es saludable para el alma. La muerte del Señor Jesús es salud para nuestra vida, para el alma del siervo de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay nada más hermoso que obedecer a Dios, porque esto te da salud, esto te da vida. Y Jesucristo, obedeciendo a su Padre, nos dio una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Pero acuérdense, hay procesos, hay momentos difíciles. No reclames, no grites nunca, no grites. Ten reverencia, ten temor al que hizo los cielos y la tierra. Ten reverencia al que hizo todas las cosas. Que si tú estás pasando por eso, muchos pasaron por cosas más difíciles y entendieron que esa era la voluntad de Dios. Entonces, la obediencia de Jesús
Es una enseñanza para todos sus siervos y hay que imitarlo con la ayuda de Dios. Que Dios reciba la gloria.